Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Contacto aquí por la televisión pública Fueguina. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo le va? ¿Me extrañaste? Sí, estaba presentando el programa prácticamente. Bueno, y aquí vine a hacerte compañía. Qué lindo para seguir en contacto. Ya volvimos, ya estamos. Ahora seguimos todo el tiempo en contacto. Bueno, espero que ustedes que estén del otro lado disfruten de este programa tan hermoso como el día que nos acompaña. Pero como no estoy solo y vino la señorita, voy a aprovechar y que trabaje ella y se gane el sueldo. ¡Qué amable! Muchas gracias, me encanta. Así que muchísimas gracias, como siempre, a nuestros acompañantes. A Noca, que nos hidrata siempre con el agua. Por supuesto, a la gente de Girasoles en sus 3 espectaculares locales. Me encanta que el pie también, que tenés. ¿viste? Porque yo me cuido con las cosas de Girasoles. En Río Grande, en Nueva Córdoba y aquí en Ushuaia. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Mónaco, porque tiene sus mejores muebles. Esos que vos necesitas están ahí. Y también, por supuesto, gracias al Grupo Fueguino, que es la nueva manera de publicitar. Dicho todo esto, Sí. trabajamos mucho. Muchísimo. Muy buenas notas. Eso dígalo por usted. Usted también. Bueno, y las gracias. suyas. ¿Las compartimos? ¿Arrancamos favor. este resumen? Vamos. Genial. ¿Cómo están? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que nos importa absolutamente a todos, la economía nacional. ¿Qué sucedió a partir de este domingo? ¿Qué va a suceder de acá en más hasta octubre? Vamos a dialogar con una especialista. ¿Me acompañás? Hola Silvina, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a En Contacto y hablar de este escenario económico que la verdad muchas veces, recién lo hablábamos antes de comenzar, el dólar siempre se dispara, no importa cuál sea el motivo, pero hoy, ahora, en este momento, estamos en un contexto particular que es ya rumbo a las elecciones nacionales en octubre. Sí, bueno Miriam, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. En principio, comentar que efectivamente el escenario electoral o el resultado de las elecciones de este fin de semana trajo aparejado una incertidumbre. Hay que tener en cuenta que las encuestas daban otros resultados, que había algunas personas que decían, pero en general no se imaginaba este resultado o no se quería, digamos, reconocer este posible resultado. Lo que trae es una incertidumbre financiera y lo que vimos fue una movilidad en el tipo del cambio, más allá de que el gobierno se había comprometido a no devaluar, la situación para poder sostener la moneda y no devaluar necesita cierta estabilidad. Frente a esta posibilidad, a la incertidumbre en los precios, en los mercados y demás, la decisión del gobierno fue tener una devaluación controlada, Sí. es decir, aumentar el tipo de cambio oficial porque ya te estaba quedando con un desfasaje demasiado grande con el resto de los tipos de cambio y comprometerse a sostenerlo. Podemos criticar o no una devaluación, lo que quieras, pero lo que a mí me gusta interpretarlo o explicarlo es que tuvo que ver con tratar de llevar señales de estabilidad o de calma en el escenario de agosto a octubre, que parece poco, pero sabemos que frente a esta incertidumbre quedan varias semanas todavía. Silvina, a tu criterio como economista, Sí. porque, a ver, se sabe que no es el empleado que capaz se compra $50 por mes el que puede a cambiar la balanza. Pero, ¿quién es o qué es lo que sucede que ante cada situación de esta se dispara? Pero aparte, esta disparada fue grave. Fue una desestabilización el dólar que todo el mundo nos quedamos, casi mucha diferencia. Sí. Mira, hay distintos ¿quién factores, ¿no? Y como vos me decís, bueno, como economista uno analiza distintas cuestiones. Una, el comportamiento empresarial o del gran inversionista, que como vos decís no tiene que ver con el comportamiento familiar, porque vos decís, por otro lado, el comportamiento familiar o del pequeño ahorrista, que en términos individuales no te hace un cambio en el mercado, pero en forma colectiva sí, cuando vos sumás, pues si $50, $100, sumás de todo aquel que tiene una capacidad de ahorro, estás dando una señal en el mercado también. Y por otro lado, también no nos tenemos que olvidar aquel grupo familiar que vive al día y que una movida de este tipo no te está jugando entre si ahorro o no ahorro, te está jugando a si puedo pagar o no los requerimientos alimentarios o no. Entonces ahí, primero analizar esta inestabilidad en los distintos sectores o cómo afecta a cada uno. En segundo lugar, estamos en un escenario de tipo de cambio doble o dividido, con el tipo de cambio oficial, el MEP, el de mercado y demás cuestiones, donde la política monetaria da señales, da indicaciones, pero después los mercados se comportan de otra forma. Y hay que, algo para destacar es
que si bien el dólar blue es un mercado ilegal, porque Exacto. no es algo que esté reconocido, no tuvo operación 2 semanas antes de las elecciones y esta semana. Entonces eso hace que el mercado sea mucho más chico y eso implica que la presión sobre el precio es más grande. Entonces hay distintas explicaciones y hay distintas formas. Frente al miedo, generan estas incertidumbres. Una cosa, Miriam, que no te comenté o que no expliqué, cuando hablamos de la devaluación, no fue solo la devaluación, sino también fue la decisión del gobierno de aumentar la tasa de interés. Y eso, cuando decimos, ¿y qué tiene que ver la tasa de interés? ¿Cómo me afecta a mí? Bueno, ¿cómo te afecta o por qué se aumenta la tasa de interés? Es Sí, tratar de tentar al pequeño ahorrista, bueno, ya te comiste la devaluación, por decirlo en criollo. sí, sí, No sí. compres dólares ahora, ahorra en pesos, que con una tasa de interés más alta vos no perdés capacidad de compra. Y son distintas medidas y señales que se van dando para tratar de llevar calma estos días y ver cómo se reacomoda la situación. Vos sabés que recién hablabas y decías que está tan dividido el dólar que ya el oficial prácticamente nadie sabe a cuánto cotiza. Prácticamente. Está el dólar blue, el dólar de Coldplay, el dólar esto, el dólar. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no se puede unificar? A ver, y yo pienso en por qué estamos tan dolarizados. O sea, es histórico, ya lo sé, pero va a ser difícil de explicarlo en un ratito nomás, pero digo, ¿cuándo podemos cortar con el dólar si es que podemos? Bueno, son como varias preguntas juntas y necesitamos 2 programas más o Mínimo. más, ¿no? Pero bueno, te voy tirando algunas ideas y que podemos retomar en cualquier momento. Primer cuestión, Argentina tiene una historia de inestabilidad o de cíclica en términos cambiarios que hace que uno diga, bueno, me resguardo en el dólar, en otra moneda y demás. Que podemos discutir si es cultural, no es cultural. Otros países de la región no tienen este mecanismo. Claro. Vos vas a Brasil a decir, traje $100 y no te lo aceptan porque es ilegal y eso se respeta. Pasan otras cosas, pero no con el tipo de cambio. Acá tenemos distintas culturas y seguramente muchos me van a decir, bueno, pará, cuando aposté al peso perdí. Bueno, pero bueno, hay una cuestión. La experiencia de la convertibilidad, que no fue una dolarización como se está planteando hoy, pero que fue un ancla nominal, es decir, yo voy a atar el valor de mi peso a la divisa y lo voy a defender a cualquier costo, terminó, como sabemos, en la crisis del 2001 y distintas cuestiones. Frente a eso, ¿por qué está desdoblado el tipo de cambio? Por lo mismo que estábamos comentando recién. Vos decís, en una devaluación de un día a otro día, cómo repercute en la inestabilidad, en el tipo en los precios, en la falta de precios, en el ahorrista, en el que consume el día a día, el que no consume día a día y se tiene que... Bueno, frente a eso, imagínate lo que sería decir, bueno, unifico todo en un tipo de cambio alto. Eso genera una distorsión y un problema mucho más grave. Entonces, las medidas que se tratan de tomar o que se van tomando es tratar de equiparar y de a poco llevar a unificar las variables, que evidentemente estos días no sería como un escenario para eso. Pero bueno, porque todo esto, y sí me parece importante comentarlo, tiene que ver con cuánta reserva o cómo el Banco Central toma las decisiones y qué tiene, para decir, la reserva es lo que tenga el Banco Central de oro, de dólares, de euros para sostener el tipo de cambio, para hacer frente a distintas situaciones. Entonces, cuando vos tenés mucha presión sobre el dólar, es decir, la gente no quiere pesos, quiere dólares y salís a vender o lo que sea, caen esas reservas. Y al revés. Entonces, por eso, cuando escuchamos muchas columnas de economía o los grandes indicadores, se habla de las reservas. Es un valor a tener en cuenta porque tiene que ver con qué capacidad tiene el Banco Central para hacer frente a determinadas situaciones. Si me permitís, también, en ese sentido, pensemos la posibilidad de una dolarización, porque está en discusión y en esta campaña se habló mucho, y es una idea bastante complicada por esto mismo. Si nosotros decimos, bueno, hoy tenemos 3 o 4 tipos de cambio, porque es muy difícil unificar por las distintas cuestiones, por la reserva, por la capacidad de compra en el exterior, hay un montón de motivos, ¿no? Bueno, imagínate dolarizar en este contexto. ¿De dónde saldrían los dólares? ¿Qué? ¿Nos endeudamos? ¿Cómo nos endeudamos? Dolarizar implica perder tu capacidad de definir tu política monetaria, tu política de circulación de dinero, tu política de tasa de interés. Es todo lo que te acabo de comentar que se trata de hacer estos días para la estabilidad. Entonces yo creo que ahí
hay que tener alguna reflexión o tener en cuenta que no es, bueno, yo tengo mi salario en pesos, lo divido en dólares al tipo de cambio oficial y voy a ganar eso. No, con la situación actual, cómo están las reservas y pensando en la necesidad de dólares que te puede implicar una dolarización y dejar de circular tu moneda, yo creo que, no quiero dar un número porque, viste, parece que uno tira el tipo de cambio a 10.000 pesos. No voy a hacer eso, hay un montón de números, pero no va a ser 300 pesos. Entonces hay que tener mucha atención en relación a eso. Y otra cuestión, no solo es perder tu capacidad de definir la política monetaria, sino también quedas mucho más expuestos a las crisis internacionales, porque tenés mucha menos herramienta. Que alguien me puede decir, bueno, pará, ahora también tenemos o tenés poca respuesta, o hay una crisis y te afecta un poquito. Cuando vos tenés un proceso de dolarización, como es en Ecuador, por poner un ejemplo, que fue a una dolarización en una crisis financiera, perdés absoluta capacidad de dar una respuesta a cualquier crisis internacional. Son cosas, y Miriam, podemos seguir charlándolo y hacer varias columnas, pero que hay que tener en cuenta cuando se discuten estas cuestiones. Pero aparte es importante desmitificar esto, porque mucha gente piensa que va a tener, que cobra, no sé, 100.000 pesos y va a tener 100.000 dólares. No, no. Y otra de las cosas que también se habló mucho es sacar el Banco Central de la República Argentina. Bueno, yo, de verdad, eso como que no me entra. Sacarlo sería como esto, un proceso de dolarización o adoptar otra moneda. El Banco Central es el que toma las decisiones en relación a la moneda, al circulante, a los pesos, al tipo de cambio, que trata de defender el tipo de cambio, no. Sacarlo sin una dolarización es algo que yo no me imagino, esa idea a dónde apuntaría o demás. Y de alguna manera, ayer lo comentábamos con unos colegas, es de alguna manera una cuestión de soberanía también. Porque yo creo que si el problema vemos qué es el tipo de cambio, qué es el Banco Central, fortalezcámoslo, cambiemos la política, pensemos cuál es la mejor forma de resolver las cuestiones de inflación, que es algo que nos afecta a todos. Y yo ahora te estoy hablando como economista, pero también como unidad familiar. Cuando voy al supermercado digo, o sea, uno no se separa de lo que es el análisis técnico, ¿viste? De lo que es la cotidianidad. Pero la estrategia no es eliminarlo, porque no eliminás el problema. Claro. Sí. Te quedás sin una herramienta. Y ahí, permitime, para decir a grandes rasgos, vos tenés 3 políticas o 3 grandes herramientas que después se dividen en muchas, que es la fiscal, que tiene que ver con cuánto recaudo y cómo gasto, la de comercio internacional, cómo me vinculo con los mercados externos, y la política monetaria, que es todo esto que venimos diciendo, cómo es el circulante en tu país, cómo es la tasa de interés y demás. O sea, imagínate que yo te diga, hay muchas, pero a grandes rasgos son 3 herramientas que tiene el gobierno nacional para llevar adelante el país a nivel macroeconómico, a nivel económico. Eliminar el Banco Central o dolarizar es eliminar una. Sí. Y que las otras 2 te quedan con mucha discrecionalidad. Entonces, es como meterte en un corset. Realmente, como profesional, como economista, no veo el escenario posible. No me lo imagino, es algo... Es inviable. Silvina, sí. ¿Cómo ves aproximadamente, porque sabemos que siempre es muy inestable y que es muy difícil, no se puede hacer futurología claramente, el escenario económico de acá a octubre en cuanto a medidas que se puedan tomar con respecto al Fondo Monetario? ¿Vos pensás que va a haber se va a poder calmar esta escalada que tuvo estos días? Ahí no sé si te lo digo desde mi expectativa o de lo que creo que vaya a pasar, pero yo creo que sí, que no hay que tomar decisiones estos días. Me parece que no son días para tomar decisiones, y cuando digo decisiones es del ahorrista, del inversionista, de salir a comprarte un auto para decir me saco los pesos. Hay que esperar un poco, que se calmen las cosas, que hoy no tenemos sistema de precios, o las empresas cuando querés salir a comprar algo te dicen no tengo stock, frente a la incertidumbre nadie quiere tomar nada, que entiendo que desde el gobierno nacional se están tomando medidas para llevar estabilidad y calma. Hay que ver cómo responden, cómo esas medidas se leen en los distintos mercados, y quizás la semana que viene arranquemos de otra forma. Como que esta semana me parece que hay que tratar de tomarlo con calma
entiendo la ansiedad, que es la que tenemos todos, el decir por qué no tomé esta decisión o no, pero hoy las cartas están sobre la mesa y después se terminan acomodando las cosas. Entonces hay que ver cómo ojalá que la semana que viene charlemos y te diga, viste, que Tal cual. mi predicción se cumpla. Pero bueno, me parece que estos días hay que tratar de tomarlo con calma y ver qué va pasando día a día. Y también, a ver, somos un país en donde ya a esta altura estamos acostumbrados a la especulación, o sea, Lamentablemente. todo el tiempo vivimos con eso, no hay stock, te suben el precio por las dudas. Creo que aparte tenemos que cambiar varias cosas nosotros, porque no es todo parte de quienes toman las decisiones, sino también hacer algo un poco más en forma unada y decir, bueno, ok, se disparó el dólar, pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar, no te voy a subir el precio, no te voy a decir, no, yo tengo los productos, yo te los voy a vender porque vos también estás laburando. Me parece Sí, que es un cambio, hay pero bueno. una rama de la economía que se llama economía del comportamiento, que es bastante nueva o que ha tenido un crecimiento en los últimos tiempos en relación a estas cuestiones, que no tiene solo que ver con qué señales das para la estabilidad, para el mercado financiero y demás, sino cómo acompañás o cómo das incentivos para quitar o fomentar determinados comportamientos. Y creo que en esa línea también tenemos mucho para trabajar y aprender. Perfecto. Silvina, ha sido un placer. Seguramente vamos a hablar de nuevo porque tenemos muchos temas de los que a mí me parece fundamental saber, porque el que no sabe no entiende y bueno, después creo que hay que analizar las cosas antes de tomar una decisión real que pueda cambiar el destino de un país. Entonces, es importante poner palabra para que, bueno, después vos tomas la decisión, pero por lo menos sabés y tenemos las herramientas para que tengas el conocimiento. Así que vamos a volver a hablar seguro, Silvina. Dale, a disposición. Gracias, Miriam. Gracias a vos. Estamos con Ezequiel Méndez Coria, él es jefe de producción de Diálogos. Un placer, Ezequiel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, ¿ustedes? Bien, contentos de tenerte aquí en contacto y esperando en realidad preguntarte ¿qué es Diálogos, que ya se estrenó por la televisión pública jueguina? Bueno, antes que nada, gracias por la difusión, por haber pasado este producto que hace bastante tiempo venimos desarrollando. Nosotros estamos en este momento estrenando una vez por semana. Gracias al apoyo de ustedes, este sábado que pasó estrenamos el primer episodio, un formato de 4 episodios de 26 minutos cada uno, que es un proyecto que hacemos en conjunto con la plataforma Mundo U, que nuclea las diferentes universidades que tienen centros de producciones audiovisuales y que tiene que ver básicamente con entrevistar a personas o referentes que quizás no están conocidos a nivel nacional, pero muy importantes para la ciencia, la cultura, la educación del territorio, en este caso, la provincia de Tierra del Fuego. Ahí está la clave, ¿no? Justamente con la territorialidad, dar a conocer voces de aquí, de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Sí, tal cual. La idea que estuvo guionada por Ludmila Rogel, que es mi compañera de trabajo, integrante de la Dirección de Producción Audiovisual, y dirigida por Guido de Paula, también compañero de trabajo de la productora, era de alguna manera poder mostrar estas diferentes olas migratorias que fueron transcurriendo entre los 80 y los 90, con personas que vinieron, por un lado, a desarrollarse profesionalmente, pero también a formar su familia, a cambiar de aire y a generar un nuevo ámbito de vida. Claro. Entonces, ahí lo que hicimos fue empezar a investigar quiénes podían querer participar. Desde la producción, obviamente, yo entro ahí un poco chequeando lo que es la disponibilidad de estas personas, y la conductora es Carolina Masdeu, que es una periodista, quizás la conozcan, muy reconocida en la ciudad de Ushuaia y de la provincia, y desde un formato un poco más conversado, coloquial, más informal, poder conocer la vida de estas 4 personas que vinieron en esa época. De alguna manera, la vida isleña configuró un poco también sus prácticas personales, pero también profesionales, porque en general vinieron por trabajo o por una necesidad económica, como muchos de nosotros hemos venido a este lugar, ¿no? Claro, para poner en contexto, no estamos hablando de la generación arraigo, si se quiere, sino la previa, ¿no? La que vino un poco a constituir social y civilmente a la provincia. Tal cual, sí. Bueno, tenemos el caso del doctor Eduardo Olivero, que vimos el sábado pasado, que nos cuenta un poco sobre el histórico hallazgo de este dinosaurio que encontró en formato resto fósil, obviamente, de la Antártida. Menos mal que no estaba vivo.
Iba a hacer ese chiste, pero dije, te lo voy a dejar para vos. Gracias. Tal cual. No, Un dinosaurio que no estaba, digo. Ahí va. Además el rubio soy Tal yo. cual. No estaba vivo, por suerte. Bien. Así que, bueno, eso vimos el sábado pasado y de alguna manera se iba contando también los inicios de su carrera desde el año 86, que fue el hallazgo en adelante, en lo que es también el ámbito del CADIC. Y el sábado que viene, que sería el sábado 26 de agosto, vamos a ver un poco sobre la historia de Cintia Cordy, que es escritora, educadora, fundó y desarrolló lo que es la Escuela Julio Verne, también formó su familia acá en Tierra del Fuego, y después en la tercera entrega, que ya sería el sábado 2 de septiembre, ya en el mes de septiembre, vamos a ver un poco sobre la vida de Alejandra Beté, que es un reconocido artista plástico, y también cómo fue configurando su vida personal en la isla, y vamos a terminar el sábado 9 de septiembre con la historia de Mónica Saleme, que es una mujer que trabaja en zooarqueología en la Patagonia, tiene mucho trabajo de campo encima, así que en ese sentido también nos va a contar un poco de los inicios del CADIC y bueno, un poco también cómo es el rol de la mujer en la ciencia, ¿no? Mirá, qué interesante. Bueno, qué interesante en realidad todas las historias que nos estabas comentando. Lo que veo de sumamente copado, interesante en este proyecto, al margen de todo lo que estuviste diciendo, es que en definitiva son vecinos nuestros, son personas como nosotros que por una cuestión de tiempo y espacio estuvieron en ese momento y les tocó atravesar nada más ni nada menos que esas experiencias. Quizás eso también para rescatar, ¿no? Somos vecinos, son personas como vos, como yo. Sí, tal cual. Lo que aborda la entrevista, que son 26 minutos editados, pero la entrevista duró 1 hora, 1 hora y pico, en lo que fue la filmación o el rodaje en sí, se abordan ciertas cuestiones que tienen que ver con los vínculos familiares, cómo es vivir en un lugar nuevo, cómo conformar también esa red de amigos, ¿no? Que muchas veces también forman parte de lo que es luego la familia de uno, y eso también es muy interesante. También una propuesta que tiene muy clara la plataforma Mundo U y los contenidos que generamos desde el área es poder generar contenidos que tengan que ver con la historia de gente que vive en el territorio que quizás no se ve en otros medios, y bueno, eso es como importante en ese sentido para realzar la localía, ¿no? Claro. Que son historias que, bueno, se pueden ver en la pantalla de ustedes o en la pantalla de Canal 3 en Río Grande, pero que muchas veces hay que salir a buscarlas. Entonces un poco también esa era la idea, reivindicar lo que pasa acá en nuestra provincia. Claro, y haciendo ejes, o haciendo enfoque, mejor dicho, en ejes importantes como la ciencia, la educación, la cultura, ¿no es cierto? Importantes para pensar dónde estamos parados, dónde estuvimos y hacia dónde queremos ir también, ¿no? Tal cual, sí, la idea de poder pensar cómo nos vemos o cómo nos sentimos como sociedad, o esta cuestión de la foginidad, de una identidad que está en constante construcción, ¿no? Y que no es un lugar fijo, un espacio fijo, o una cuestión solamente de haber nacido en tal lugar, sino que es algo que se va construyendo día a día y con gente de todos lados del país, pero también usando mucho material de archivo, que también es una herramienta que usamos a nivel recurso muy importante, que es fotografía, ya sea de parte de su trabajo, pero también de su historia en la isla, que fueron brindadas por los protagonistas. La verdad brindaron muy buena predisposición, nos dieron un montón de fotos y nos fueron contando un poco más de su vida en la previa, para la hora de la entrevista también conocerlos un poquito más. Claro. Así que bueno, eso también, más allá de la entrevista, el uso de material de archivo, creo que fue una oportunidad para conocerlos un poco mejor. Bien. El Ezequiel, te saco Ezequiel productor y te llevo, que es difícil porque participaste de la producción, vas a ver y sabés más la historia que lo que se va a mostrar, ¿no es cierto? Conocés el detrás de escena, pero te llevo al Ezequiel ciudadano, vecino. ¿Con qué te quedas de estos 4 capítulos? Al margen del capítulo en sí, ¿no? No te digo que me digas quédate con un capítulo, sino ¿con qué te quedas de este producto? Muy buena pregunta. Yo creo que como espectador, abriéndome de mi trabajo como profesional en lo que es este formato, yo hace 10 años que vivo en Ushuaia y vine por un proyecto de trabajo, pero también para cambiar de aire. Vengo desde la provincia de Buenos Aires y con el tiempo fui conociendo a gente, entre ellas a mi pareja, y fui formando una familia, así que puedo decir hoy que tengo
familia fueguina. Entonces en un punto también escuchando la historia de ellos, si bien soy un poco más chico, no tanto, pero un poco más chico, me voy sintiendo identificado sin ser antropólogo, artista plástico, autopercibida mujer, ¿no? Obviamente. Entonces es como que además ya la diferencia está en la historia que tiene que ver con la migración, que se repite en las diferentes generaciones. Así que eso como vecino y como espectador de la serie es algo con lo cual me siento identificado y nos imaginamos y creemos también que un montón de gente más también se va a sentir identificada. Seguramente va a ser así. Y ahora te hago la pregunta como productor. Sí. ¿Con qué momento te quedás? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué decís? Ah, mira, esto soy productor y mira qué copado que pasó acá, o que generamos, o que hicimos. Bueno, yo como productor formo parte de un equipo, siempre trabajamos en equipo, como ustedes saben, son profesionales del rubro. Trabajamos junto a Juan Pablo Latanzi, que es el director de la productora, a Silvana Jalín, Celeste Moreno, que son parte también de lo que es el departamento de producción. Una de las cuestiones más complicadas, pero que pudimos resolver, es conseguir la locación. Tenía que ser un lugar que esté disponible, que no haya mucho ruido, porque la entrevista sabemos que el sonido es, como lo que estamos haciendo ahora, imprescindible. Tenía que tener, ya lo habrán visto, si no en el capítulo 1 del sábado pasado, en el fondo una pantalla nos iba viendo cierto material que tenía que ver con el pasado de estas personas. Entonces era una cuestión fotográficamente compleja, pero que tenía que ver con también disponer de la locación de forma bastante libre. Entonces en ese sentido contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura y Educación y Industria del Gobierno de la provincia y pudimos utilizar el ex casino en 2 días enteros, 2 jornadas enteras. Entonces eso también fue un alivio, pero bueno, conseguir el lugar, ya que en la universidad no tenemos un estudio propio para poder generar estas entrevistas, fue un desafío, pero bueno, después de hacer diferentes relevos de lugares para filmarlos, pudimos dar con este lugar que era el querido desde el inicio y la verdad que hubo muy buena predisposición, así que como productor creo que el desafío fue coordinar la disponibilidad de los 4 entrevistados con la conductora en este lugar. Fue como así el resumen de lo que quizás fue el desafío en este proyecto en particular y otros proyectos que tendrán otros desafíos, obviamente. Claro. Ezequiel, imagino que todo este proceso y este producto podemos decir que está, o podría ya estar, vos me lo vas a decir, dentro de una burbuja mágica, si se quiere, que es esto de poder contar la historia, la evolución de alguna sociedad, dando cuenta justamente que el hecho de contarlo ya habla un poco de cómo viene evolucionando la producción audiovisual en la provincia también, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, nosotros desde la universidad intentamos promover diferentes acciones. Estamos en constante diálogo con lo que son las asociaciones del audiovisual. También está la licenciatura en medios audiovisuales, que hay un gran caudal de chicos que están profesionalizándose día a día y que quieren trabajar de lo que estudiaron y obviamente poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, una de las acciones que estamos intentando promover es la ley de fomento al audiovisual foguino. Entonces, en ese sentido, creemos que es un reconocimiento después de 10, 15 años de trayectoria de profesionales que vinimos de otros lugares y en consonancia con los que ya estaban acá en Tierra del Fuego. Entonces, creo que esa sería como una batalla y sería muy lindo poder decir, bueno, tenemos una ley que nos representa dentro de poco. Creo que eso es un poco el fruto de todos estos años de trayectoria y de mucho trabajo de proyectos audiovisuales en relación a lo que me venías preguntando antes. Excelente, Ezequiel, clarísimo todo. Gracias por tu tiempo y te pido que me recuerdes entonces dónde y cuándo vamos a poder vivir este segundo capítulo. Bueno, el sábado que viene, que sería el sábado 26 de agosto, vamos a ver el segundo episodio de Diálogos, que es esta serie de entrevistas conducidas por Carolina Masdeu, y vamos a ver un episodio cada sábado durante el mes de agosto y parte del mes de septiembre a las 21 horas por la pantalla de la televisión pública fueguina. Sí, los vecinos que están del otro lado no tienen excusas, no se lo pueden perder. Nosotros dialogamos con Ezequiel Méndez Coria, jefe de producción de este producto llamado Diálogos. ¿Te acordás de Luciana? Mamá contadora, así la conocemos en Instagram, pero decidió, por un motivo personal, comenzar un podcast. Pero mejor que te lo cuente ella, ¿te parece? Ya la saludamos. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida en Contacto otra vez. Qué placer hablar con vos.
Hola, tanto tiempo, muy contenta, gracias. Lu, contame un poquito este nuevo proyecto, esta teoría del balance, porque bueno, uno está acostumbrado a verte a vos hablando de tu rubro, de ser contadora, de todo lo que nos sucede, que nos conviene, que no, pero este balance viene por otro lado. Sí, en realidad es como que uno cuando lo plantea así parece que son como cosas distintas, ¿no? Y sin embargo yo siento que es como que todo tiene que ver con todo. Primero, por supuesto, el nombre de este nuevo proyecto que es un podcast que se llama Teoría del Balance, que no por nada tienen que ver con un juego de palabras de mi profesión, ¿no? Que yo soy contadora. Entonces empecé con esto de que me gusta la comunicación, de hecho en las redes como contadora lo manifiesto, Claro. doy talleres que tiene que ver con todo esto, y a raíz del fallecimiento de mi papá en marzo, que mi papá tenía un síndrome que se llama Guillain-Barré, que siempre nos quedó como pendiente con él esto de hacer como un blog y que él contara su historia y que le sirviera de experiencia a otros. Sí. Siempre quedó como pendiente, entonces dije, bueno, quizás llegó el momento de contar historias que les sirvan a otros como un faro de, viste, como un foco de decir, bueno, puedo salir Sí, como de una esta. colaboración, como dar o sea, Un caso decir, de bueno, a mí también me éxito. pasó. Exactamente, no estoy solo. Si esta mujer en el primer episodio, si esta mujer pudo, yo también puedo. Y empecé, por supuesto que es todo un proceso porque yo antes venía escribiendo ya algunos cuentos que se llaman lista de espera, que eran en la sala de espera de cuando yo iba a buscar a mi papá diálisis, entonces veía estas historias. Bueno, tiene todo un proceso y empecé con este podcast que tiene toda una producción y la verdad que como producto está buenísimo, con historias de vida, de superación, con historias de duelo. Y bueno, la gente se fue como motivando, enganchando. Por supuesto que hay historias un poco más fuertes y otras Por supuesto. no tanto, no como historias, sino, no sé, el último episodio es con Vicky, que es una chica que tiene 27 años, que es de baja estatura o enana. Sí. Y claro, vos la escuchás a ella y tiene una fuerza y va y ahora compite en fisicoculturismo. Entonces vos la escuchás y te contagia la energía, ¿viste? Las ganas de vivir. Es más, vos la escuchás y ella te dice, yo tengo que pedir ayuda para que me abran las puertas porque no llego al picaporte. Claro. Y sin embargo transmite, digamos, toda una fuerza. Vos salís de ahí y yo me anoté en el mismo gimnasio donde iba ella, por ejemplo, porque transmite esa energía. Y hay otras historias que por ahí hay que procesarlas. El primer episodio es con Nuris Quinteros, una bailarina de acá de la zona, una señora grande, con su único hijo. Pablo falleció en los años 90 de SIDA, donde Claro, no se sabía. el horror y nadie sabía de qué se trataba. Claro, era como de los homosexuales, Claro. de los que vivían en África y no mucho más sabían de eso. Entonces, como ella, a través de la muerte de su hijo, pudo transformar, por supuesto que después del tiempo, ¿no? Pero pudo transformar su dolor, primero en un grupo de autoayuda para familiares de personas con SIDA, llamada Wenehuen, que es un nombre mapuche. Y después, bueno, con grupos de ayuda y cómo pudo ir transformando su dolor en experiencias para ayudar a otros. El segundo episodio es con Alejandro, el turco, lo conocemos acá en Roca. Sí. Él fue trasplantado el corazón, entonces cuenta cómo fue su vida en esta lista de espera, ¿no? En espera de que te tenga ya el corazón para poder vivir. Una carrera contra la vida y la muerte, con la vida y la muerte, ¿no? Qué difícil. Con sentimientos encontrados, porque él dice, yo estaba internado y le llegaba el corazón al de enfrente y a mí no. Claro. Entonces, bueno, con sus hijos, yo siempre, Miriam, esto siempre lo recalco, que yo intento siempre difundir casos de acá de la zona, difundir la zona, porque si bien, bueno, vos, nosotros lo sabés, nosotros acá en Roca, el aeropuerto de Roca, por ejemplo, no funciona, entonces él, para poder estar en la lista de espera y recibir el corazón, se tuvo que trasladar con su familia a Buenos Aires, 8 meses viviendo en Buenos Aires, para poder estar atento por si el corazón no llegaba, porque el aeropuerto de acá no funciona. Y así es con todo, ¿viste? En nuestros casos, medio en las provincias un poco más aisladas. Y de eso se trata Teoría del Balance, de ir conociendo historias. Así que yo estoy muy conmovida, estoy feliz porque es como, nada, ¿viste? Un producto que yo, digamos, pienso en cada historia,
cada historia, bueno, el tercer episodio es con Bauti, su papá Bautista tiene 16 años y le faltan los antebrazos de las dos, Sí. le llaman dos. Y él empezó a correr con trekking con su papá, entonces cuenta cuando tuvo su primer caso de bullying, cómo lo pudo en el colegio charlar con sus compañeros, con la señorita, la preocupación de esos padres, porque cuando hacemos la ecografía y nos enteramos que Bauti venía sin sus antebrazos, la preocupación de ellos era, por ejemplo, cómo, siendo varón, cómo ir al baño. Vos fíjate que cómo uno se encierra y vos lo ves a Bauti ahora y nada, Bauti corre esto, haciendo bicicletas, o sea, Su vida y la- tranquilamente normal. normal. De hecho, después me mandaba un video y decía, mira cómo me pongo desodorante, viste, se pone el reloj y sale a correr. Entonces son todas historias que uno, viste, a veces se queda enfocado en cuestiones de la vida insignificantes. Como yo digo, siendo contadora nos enojamos porque la página de AFIP no anda y, digamos, y hay todas otras historias que uno a veces no escucha y bueno, todo eso se trata del balance. Vos sabés, Lu, que mientras me ibas contando los casos, yo pensaba en esta coyuntura que estamos viviendo, en donde hay mucha bronca entre todos y hay muchos artistas y se está hablando mucho del tema de la salud mental. Qué bueno que es escuchar estos casos, qué bueno que es escuchar estas historias de vida, de superación, en donde personas que realmente tuvieron que enfrentarse con un mundo que no esperaban, un trasplante que no llega, una persona que no alcanza un picaporte, ¿entendés? Y decís, wow, me parece que llegó, esta teoría del balance llegó en un momento en donde cae perfecto, como para decir, ok, mirá, abrí el mundo, mirá cómo es el mundo, pasa esto también, y pregúntate si realmente todo te va tan mal. Tal cual, ser empático con el otro, ¿no? También vamos a tener charlas con gente de problemas de salud mental, porque aparte, por supuesto que no es lo mismo en ningún contexto y hasta económico, ¿no? Porque el otro día yo me reía porque me hizo un comentario, ¿te acordás de Noelia Pompa? Sí, claro. Bueno, hizo un comentario sobre este podcast, en el posteo de este podcast, un comentario privado. Entonces yo pensaba, también qué loco, ¿no? Porque en realidad el contexto económico también, viste, es importante, porque ella claro. Porque, no sé, uno puede adaptar su casa, puede tener una casa abajo y adaptarla. Y con Vicky hablamos mucho del tema del trabajo, porque ella dice, yo soy discapacitada o tengo una discapacidad, pero a mí me dicen que puedo trabajar, entonces no cobro el subsidio por discapacidad. Claro, pero tampoco ¿cómo trabaja si no llega? Claro. ¿Qué empresas me tienen que abrir la puerta? Si no, el escritorio me queda acá. Bueno, pero entonces, también pasa por nosotros por ser más humanos y más empáticos y decir, bueno, ok, te contrato, ¿entendés? O sea, pongo una puerta que se abre y se cierre, te hago un lugar un escritorio, porque claramente es una persona con perfectas capacidades como para poder ejercer el laburo. También nos toca a nosotros, ¿no? Cambiar el mundo para adaptarnos todos a todos. Exactamente, bueno, entonces en ese camino, digo, por ahí sumar un granito de arena para que podamos conocer otras historias, en mi caso motivada por la comunicación, motivada por el fallecimiento y la enfermedad de mi papá, motivada por enfermedades. Yo tengo mis tres amigas, colegas y un amigo con cáncer. Claro. Entonces, viste, vos decís, quizás ellos necesitan un caso de éxito, quizás ellos también necesitan hablar de otra manera, escuchar de otra manera, entonces, bueno, por ese camino, y bueno, y aparte van lloviendo historias, ¿no? Porque me escriben y me dicen, yo quiero contar. Nosotros me escribió una chica... Yo te iba a preguntar si la gente empezó a reaccionar a querer contar sus propias historias. Tremendo. Desde una chica que me puso que ya se había ido que es de Buenos Aires y se vino a vivir al sur, y que su hermano se había suicidado y que quería contar y que le había pasado esto. Un papá que tiene un hijo con síndrome de Down, entonces quería contar también su vida y cómo fue acompañado en el embarazo de su mujer. Bueno, empiezan a surgir otras historias. Recién hablaba con Daniel, un chico de Neuquén que es ciego y que pudo escalar, no me acuerdo qué montaña, me dijo que bueno, no me cuentes, vamos a charlar después. Entonces él dice, yo sé que está por caer nieve porque siento que el viento me cambia en la cara, ¿viste? Esas cosas que vos decís,
Bueno, entonces empiezan y yo me embalo y me encanta, y la verdad que estoy recontra feliz con la cantidad de reproducciones, con los comentarios, con la gente que también hace catarsis, porque en definitiva también es forma de sanar mía y del otro que escucha. Así que, bueno, acá estamos. Y aparte porque honestamente creo que nos hace muy bien las historias de superación. Te ayuda, porque muchas veces está esa frase de decir, bueno, a ver, cuando uno está viviendo un momento muy difícil, dice, bueno, pero pensá en todas las... Y uno claramente piensa en su historia, no le importa lo que le pasa al resto. Pero hay un momento en donde de soledad o en algún momento en donde algo como esto, te llega un podcast en donde empezás a escuchar a otra persona y es como que decís, ¿entendés? Es como que, upa, y empezás a ver todo con un poco más de claridad. Entonces me parece fabuloso. Conectarse entre ellos, ¿viste? Yo, además, claro, ¿cuál es tu Instagram? Porque la gente se pueda comunicar con vos, siendo el deporte, bueno, ella compite en fisicoculturismo el mes que viene, entonces comentaba que se tiene que mandar a hacer los zapatos, entonces, bueno, a ver si la gente se quiere comunicar con vos, y cada uno empieza a hacer como una red entre ellos, que también es fascinante, de cómo se van comunicando, de que me escribió, qué tal, viste, o tal persona me dijo que podía empezar el gimnasio, porque me dijeron que en este gimnasio, dice el dueño del gimnasio, mirá qué cosa simple, ¿no? Ir a un gimnasio que uno podría decir, podría ser tan fácil, y sin embargo, nada, encuentran, ahí puedo ir, ¿entendés? Qué hermoso. Bueno, entonces dice, me dijeron que, no, porque me dijeron que en este gimnasio no discriminan. Mira. Entonces había empezado, entonces llegó, ay, viste, esas cosas y está buenísimo, y está bueno, entonces entre ellos van haciendo también un tipo de red y se van conociendo. Sí, lindo. Y yo digo, bueno, a fin de año hacemos una fiesta con todos y se conocen entre todos. Sería fantástico. Lu, ¿dónde está subido tu podcast? ¿En qué plataforma? Está en Spotify, lo buscan como Teoría del Balance, y en Instagram, bueno, estoy como mamá.contadora, como siempre, y en Teoría del Balance también, ahí vamos subiendo las historias y las imágenes de cada uno, y bueno, vamos como adelantando un poco del próximo episodio y demás. Todos los sábados estamos lanzando un episodio nuevo. Qué lindo, me encantó. La verdad, Lu, ha sido un placer hablar con vos de nuevo, conocer este proyecto que estás compartiendo con nosotros hoy, y que me encanta, la verdad me encantó, son historias hermosas, y que está muy bueno, insisto, en este momento en donde estamos muchas veces o nos encerramos en nosotros y nos miramos el ombligo, o estamos pasando un momento y decís, mira esto cómo me movió a ver las cosas desde otro lugar. Así que la verdad es un placer. Encantado con vos, y te auguro lo mejor con este podcast. Va a estar siempre apoyándome. Gracias, te mando un beso. Chao, chao. Estamos con Belén Morales, ella es directora técnica de futsal de la escuela MB. Hola Belén, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Nacho te saluda, bienvenida a En Contacto. Hola Nacho, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por participar. Nos interesa hablar con vos puntualmente, porque entendemos que el futsal es una rama deportiva que está en auge, y sobre todo nos interesa analizar, hablar con vos el tema del feminismo, ¿sí?, dentro de esta disciplina. Vos sos entrenadora de futsal femenino. ¿Cuál es la situación de esta rama, de este deporte, aquí en Ushuaia puntualmente? Y hay muy poquitas profes mujeres que están, digamos, al frente de equipos femeninos, las profes del poli por ahora, y nosotros, digamos que estamos a la cabeza. En la escuela, gracias a Martín, que él siempre tuvo esta idea de que las nenas sean dirigidas por mujeres, porque siempre se representan con sus profes, así que sería bueno que se empiecen a sumar más profes mujeres. En el club hay una preparadora física también que está a cargo de la categoría masculina, así que bueno, de a poquito vamos abriendo camino a las chicas. De a poquito van abriendo caminos, consiguiendo logros.
y en ese sentido te podemos hablar de vos, ¿sí? Que sos entrenadora de una escuela que cuenta con la rama femenina, podemos decir, lo que serían las juveniles. ¿Cómo funciona? ¿Qué sería la rama femenina? Y bueno, nosotros tenemos primera femenina y aparte tenemos base, Base. que son desde los 6 años hasta los 15, son las que tengo yo, que serían, digamos, desde una novena hasta una quinta división tenemos, de inferiores. ¿Cómo es entonces la realidad en ese sentido del futsal en Ushuaia? Entendemos que hablar de base femenina quiere decir que los equipos juveniles están íntegramente integradas justamente por mujeres. ¿Por qué esto no es normal, no es lo habitual? Porque no hay competencia fija establecida para las categorías juveniles o inferiores. En femenino, acá en Ushuaia tenés solamente competencia de primera. Hay equipos que suben a nenas de 13 años para que jueguen en primera, pero las estás como midiendo con chicas de más de 30 años. Entonces no hay como una diferencia de que las de 15 juegan con las de 15, las de 13, las de 11. Claro. Y entonces, ¿por dónde pasa o debería pasar el trabajo que estén realizando o que piensan realizar para poder encauzar, por suerte, la evolución de las mujeres en el futsal? Y ahora la liga de AFA está intentando armar un torneo para esta mitad del año que queda, para las categorías de sub-13 y sub-16. Se invitó a clubes que tengan femenino y a clubes que quieran formar femenino base para que se sumen y se pueda hacer un torneo de varios equipos, así las nenas empiezan a tener competencia. Claro. Porque después nos pasa que participamos en torneos, que tenemos que viajar y al no tener competencia local, les cuesta mucho a ellas, porque juegan con sus compañeras, o sea, en los entrenamientos. Claro. ¿Qué está pasando? Decime si son estos dos escenarios. Por un lado, como marcás vos, poca cantidad de equipos, ¿no es cierto? Para poder competir, pero por otro lado también poca cantidad de chicas, o es a la inversa, hay muchas chicas, pero hay poca estructura para contenerla. Y hay poca estructura. Nosotros en menos de 2 años fuimos de, no sé, 5 o 6 nenas a más de 20. Y se siguen sumando. O sea, vos haces una publicación y siguen viniendo y cada vez son más las que les gusta y quieren unirse. Pero también es un tema por ahí de espacios, de que no se cuenta con las canchas, con los horarios. Eso también por ahí es medio complicado. Y en ese sentido, ¿cómo prevén poder resolverlo? No sé dónde se están apuntando con alguna estrategia, porque es el futuro, ¿no? O sea, es un deporte que tiene todo para crecer, más en una provincia como Tierra del Fuego, donde el futsal es muy fuerte. Sí. Y ahora el martes que viene hay una nueva reunión de liga, donde ya se va a intentar darle un cierre y poder arrancar con este torneo. Pero bueno, nosotros desde el club tratamos de que las puertas sigan abiertas a las nenas que quieran seguir viniendo y por suerte contamos con 3 días donde ellas pueden entrenar. Entonces, por ahí viste que siempre el trabajo empieza desde la casa y después vas contagiando a los otros clubes para que también ellos sigan sumando. Claro, bueno, eso te quería apuntar justamente. La escuela de ustedes claramente tiene esta intención de abrirle las puertas a las mujeres, de seguir desarrollando la disciplina, pero cuando te encontrás con otros clubes que están integrados al 100% por hombres o que bien tienen mujeres pero que se desempeñan en un futsal mixto, ¿cómo se les llega por un lado? Y por el otro también quería consultarte si se muestran interesados en sumarse a la idea que ustedes están planteando. Y en la reunión hubieron algunos que sí, que se quieren sumar, incluso ya publicaron en sus redes de que habrían inscripciones para nenas, así que tenés como las dos partes de los que todavía es difícil porque tenés que empezar desde cero, no es lo mismo los nenes a las nenas, pero sí hay varios que quieren sumar, que está bueno porque la primera necesita de esa base que se vaya formando y después se sume a una primera. Así que tenemos las dos partes, pero
ojalá que este martes se pueda como llegar a un acuerdo de todos y que las nenas puedan tener su espacio y bueno, ya tener una igualdad también en eso. Claro, imagino que en este escenario toma más importancia, más relevancia lo que logró el seleccionado nacional argentino al volver a clasificarse a un mundial y sobre todo si lo comparamos con el torneo pasado, ¿no es cierto? Donde hay una diferencia por el profesionalismo. Al margen de los resultados, ¿creés que esta es una bandera que a ustedes les sirve para poder convencer a la comunidad de que este es el camino? Sí, incluso como en esa entrevista que le hacían a Marta, que ella decía que en otros momentos quizás ellas no tenían en quién como fijarse o a quién querer seguir, y hoy las nenas ven eso, se representan con chicas, incluso algunas chicas que quizás son del club, que están jugando en Buenos Aires, y ellas como que se idealizan o intentan llegar a eso porque tienen una referencia. Quizás nosotras o las más grandes no teníamos eso y nos reflejábamos con los jugadores, y hoy en día tienen como otra bandera. Claro, claro. Y en ese sentido, vos seguiste el Mundial, las chicas también, lo siguieron en conjunto, cada uno por su cuenta. ¿Cómo fue? Sí, las nenas tienen un grupo de WhatsApp y ahí se iban avisando entre ellas, o viste esto, mirá lo otro, es como que sí, les gusta, y aparte es algo que hacen y sí, son fanáticas. Y además también, si bien Argentina quedó rápidamente eliminada, tenemos, si queremos llamar de alguna manera, equipos para seguir mirando, porque por ejemplo Colombia es el único equipo sudamericano en los cuartos de final. Sí, sí, eso es verdad. Incluso también lo que pasó con Estados Unidos, que quizás se quedó antes, y otros equipos que antes se quedaban avanzaron, entonces eso está bueno porque el fútbol es así y el futsal también, entonces es como saber que todo puede cambiar y ellas también tienen la posibilidad de llegar a esos lugares, ¿no? Claro, y sobre todo teniendo como ejemplo equipos que antes estaban o estuvieron en la situación que estuvo Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que hoy está, en este caso, como decís vos, el futsal en Ushuaia. Sí, sí, eso es verdad. Es como una realidad nueva, y qué bueno que ellos lo puedan vivir así y verlo, tener lugares para verlo, y después ellas mismas te hablan y dicen, no, mira, ella no solamente es Messi, no solamente son los hombres, sino que ahora ya se reflejan, no sé, en Vanini y en muchas jugadoras que ellas se imaginan que podrían ser ellas mismas. Claro, claro. Estamos hablando de las chicas, de las jugadoras. Vos recién nombraste de que ustedes, las chicas más grandes, no tuvieron esta oportunidad de tener jugadoras como imagen, si siquiera seguir, y sí jugadores. Y terminaste siendo técnica, DT. ¿Soñabas con ser DT? Yo creo que nunca me imaginé que iba a llegar a eso. Soy muy nueva también en Ushuaia, y como acá hay mucho futsal, la manera quizás de involucrarme fue haciendo los cursos que presentó en su momento la liga. Y bueno, en 3 años que vivo acá, 2 años lo usé para estudiar, y acá estoy. Y tengo un grupo que me encanta, que yo digo que es mi familia, y está bueno avanzar porque también en la escuela puedo participar de ayudante de técnico con los chicos, y tenemos esa posibilidad de ir abriendo caminos que quizás otras van a seguir. Claro. Y de decirle que nosotras también podemos estar al frente de equipos de chicos, que tenemos la posibilidad, que quizás como jugadoras no tuvimos, pero hoy tenemos desde este lado de ordenar equipos, de ayudarlas a ellas. Es muy lindo lo que decís, y cuando nosotros hablamos de que alguien abrió camino, nos queda una imagen linda, romántica, pero imagino que el abrir camino también es justamente, es enfrentarse a lo conocido, y que nos pone trabas, nos pone resistencias. ¿Cómo fue ser mujer con las ganas de capacitarse en un mundo, y te hago la pregunta a ver si acá también es así, machista? Sí, incluso hay muchos que te encontrás que son también de la vieja escuela, por así decirlo, y
no sé, mi pareja te lo puede asegurar que me ha visto más veces llorar que reírme en un principio, porque al principio te cuesta eso de decir, pero yo pensé esto y la otra persona pensaba lo otro, y llegás como a tener que aguantarte cosas hasta que, bueno, terminás de estudiar, tenés tu título y hay algo que te acompaña y te dicen, no, si ella es DT, ella sabe, pero al principio sí cuesta, porque también uno, al ser joven dentro de todo, ellos que llevan muchos más años, o que se hicieron quizás de no cursos, que se hicieron de jugadores, viste que antes un papá se hacía cargo de un club y ya quedaba como el técnico, entonces que venga alguien que lleva 2 años nada más en esto y decirte, mirá, las cosas son así, o yo pienso esto, fue difícil. Y al principio sufrís y es obviamente una mujer contra un hombre, pero lo importante es ser constante y mantenerse y ir como puliendo ese carácter de decir, bueno, yo sé, tengo algo que me respalda. Totalmente. Y bueno, es difícil y sigue siendo difícil, ¿no? Porque te encontrás con equipos de chicas que están con profes hombres. Claro. Pero bueno, lo importante es seguir. Es seguir trabajando, seguir construyendo, seguir desconstruyendo también, imagino. Belén, la última ya para cerrar, ¿dónde las chicas interesadas, los familiares de las chicas que quieran anotarlas a las menores de edad, dónde pueden hacerlo? ¿En qué redes maneja la escuela? ¿Algún contacto? ¿Horarios de entrenamiento? ¿Cómo nos pueden ubicar? La escuela se maneja por mail, que es escueladefutsalmb@gmail.com. Ahí se pueden contactar y ahí les mandan la información, y nosotros tenemos 3 días de entrenamiento: lunes, miércoles y viernes. Los lunes y miércoles tenemos a las 10 de la noche, es medio tarde, pero son los horarios que se consiguen en el Colegio Sobral, y los viernes tenemos a las 20 en el gimnasio del Colegio Monseñor. Perfecto. Así que bueno, estos son los días. Se pueden acercar, pueden escribir al mail, preguntar bien y ahí se les da toda la información. Y bueno, gracias a Dios tenemos un grupo de chicas súper abiertas, con muchos valores, así que se van a sentir bien. Belén, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya la gente del otro lado ya sabe, no tiene excusas para poder acercarse a la escuela de futsal MB. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, a seguir sumando entonces. A seguir sumando, gracias Belén, un placer. Gracias. Bueno, muy variadas las entrevistas, todos temas súper interesantes. Este cierre con fútbol femenino excelente. Sí, con la DT de futsal femenino aquí en Ushuaia, y hablando un poco de cómo viene el fútbol femenino desarrollándose en todo el mundo y también en la provincia, ¿no es cierto? Por supuesto. Y nosotros te vamos a seguir acompañando todas las semanas. Esperanos que volvemos dentro de muy poco con más notas y mucho más. En contacto. Por la televisión pública femenina.